Hola a todos, este es el podcast Vima Discipleship México. Bienvenidos sean, es un gusto estar con ustedes otra vez después de mucho tiempo. Yo soy José Luis y me acompaña mi querida co-host Yao. Hola, ¿cómo están? Ya tenía tiempo que queríamos estar con ustedes. Esperamos que en estos momentos de pandemia se sigan encontrando bien y pues estén animados y contentos de que ya nos vamos a reunir de nuevo en nuestro estudio bíblico. Pues vamos allá. Este es el episodio número 10 y se titula Un camino de sangre. ¿Por qué un camino de sangre? Si recuerdan ustedes, y si no han tenido incluso oportunidad de escuchar los episodios anteriores, les animamos enormemente a que vayan y los escuchen. Desde el episodio 0, que es nuestra introducción, hasta estos 9 episodios en donde hacemos el estudio de muchos personajes que se encuentran en Génesis. En este momento vamos a comenzar con el estudio de Génesis 15, pero es importante y les va a encantar entender la razón de las relaciones que Dios tiene con los hombres desde su creación. Y quizá esto les dé un panorama distinto de la manera en la que Dios quiere relacionarse con su creación y con la humanidad. Recordemos que en el episodio anterior justamente aprendimos por qué Dios escogió a Abraham, siendo Abraham un hombre que se preocupó más por la dignidad de una persona, en este caso Sarai, que por su legado, o sea, por su descendencia. Aprendimos también que Abraham no es un hombre perfecto, pero bueno, vamos a seguir justamente estudiando a este hombre. Y bueno, ¿por qué no lees un poco de Génesis 15, Yao? Vamos a leer Génesis 15 del 1 al 3. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vamos a detenernos aquí un momento. Y es interesante cómo es que Dios se mantiene mencionándole a Abraham la promesa que tiene para él, ¿no? En el versículo 1 dice: tu galardón será de sobremanera grande. Pero también lo que es muy interesante y lo que es impresionante es que en el versículo 2 realmente lo que está en la mente de Abraham ya no es, o más bien tal vez ya no es, ya se está viendo incrédulo con respecto a la promesa de su descendencia. ¿Por qué? Porque le dice: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno de Eliezer? Es decir, para Abraham era claro que esa promesa no podría ser cumplida en este momento. Otro dato también muy interesante, muy peculiar que mencionan en el podcast original es esta forma hebrea de separar conversaciones. En el versículo 1 es Dios hablando con su promesa, en el versículo 2 inicia con Abraham y respondió a Abraham, y en el versículo 3 se menciona dijo también Abraham. Esta es una forma hebrea de separar conversaciones, es decir, que la conversación del versículo 1 y 2 es una conversación separada o que sucedió en otro momento a la conversación del versículo 3. Porque si no, no sería, no sería necesario colocar esta especie de prefijo de dijo también Abraham. Recordemos que esto ya lo habíamos visto antes en la Torre de Babel. Tienen que escuchar ese episodio si no lo han escuchado aún. Y hay un momento en la narración bíblica en donde los hombres empiezan a hacer su construcción y empiezan a mencionar sus planes mientras Dios los escucha. Pero Dios no tiene ninguna intervención en eso. Es decir,
Dios escucha lo que ellos están hablando, como las peticiones también que le están haciendo a él, pero él no responde a esas peticiones directamente, sino que en la narración o descripción hebrea se entendería como que esas preguntas no tuvieron respuesta de Dios, sino más bien hubo un silencio. Y lo que pasó después es que se retoma la narración mencionando y respondió y mencionó, como lo estamos viendo aquí en estos versículos 2 y 3, donde termina el versículo 1 y en el versículo 2 ya empieza con y respondió Abraham. Ajá. Solemos perder mucho este detalle de vista, pues porque normalmente leemos de corrido como si se tratara pues de la historia que así sucede, ¿no? Pero en este caso, como bien lo menciona Yao, se trata de dos conversaciones distintas. Veámoslo de esta manera. Por ejemplo, en la primera conversación termina con una pregunta en donde Abraham le dice a Dios: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Es decir, Abraham le hace una pregunta a Dios. Pero entonces, si aquí termina la conversación, parece que no obtiene respuesta. Abraham simplemente no recibe la respuesta de Dios. Entonces, eso significa que en una conversación después, no sabemos cuánto tiempo pasó, minuto, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser inclusive años, en donde Abraham le hizo esa pregunta a Dios y no recibió respuesta. Entonces, en el versículo 3, en esa otra conversación dijo también Abraham, en otro momento: mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, vuelve a insistir con la pregunta que ya le había hecho a Dios, pero ahora confirmando: Dios, esta es mi descendencia, mi servidor. Este esclavo de mi casa va a ser la descendencia que voy a tener. Ya no es una pregunta, ya es una afirmación bastante, tal vez reclamando de parte de Abraham, que es lo que podemos ver aquí. Y pues de eso se tratan estas dos conversaciones, que es algo realmente muy impactante, si vemos que nos ayuda más bien a entender de por qué Abraham pues tiene esta frustración, o podría verse impaciente, podría verse como reclamando a Dios. Esto nos ayuda bastante. Sí, y además tenemos que recordar que Abraham ya dejó ir a Lot por segunda vez. Y en las primeras explicaciones vimos cómo Abraham tenía en su mente la idea de que la promesa que Dios le había hecho de tener una prole enorme iba a ser a través de él, porque él ya siendo grande y su esposa siendo estéril, pues Abraham no veía cómo esas condiciones iban a dar pie a que se cumpliera esa promesa de Dios. Entonces deja ir a Lot por segunda vez y ya se pierde de esa forma de asegurar su legado. Entonces lo único que le queda a Abraham es ver a su mayordomo, es ver a su esclavo, Eliezer, y que a través de él se va a cumplir esa promesa. Y así como sigue la narración, vamos a leer en los siguientes versículos qué es lo que hace Dios, si es que ya hay una respuesta. Ajá. Por cierto, estamos leyendo la versión Reina Valera, porque esta versión es la que contiene este vocabulario de conversaciones separadas. Otras versiones eliminan el y Abraham dijo también. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, Traducción Viviente, etc. Entonces, tal vez en tu Biblia puede ser que no vayas a encontrar este lenguaje. Pero bueno, solo era como pequeño detalle. Voy a leer el versículo 4 en adelante. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Finalmente Dios responde a Abraham, después de que Abraham en los versículos anteriores había hecho unas preguntas
que no habían tenido respuesta. Pero Dios, al ver que Abraham seguía con la idea de que esta promesa que él ya le había estado dando desde antes, de que iba a tener un hijo suyo, no se iba a cumplir a través de personas que fueran externas, como en el caso de Lot, como en el caso de Eliezer. Dios finalmente vino para comenzar a decirle cuál era el plan para él. Si Dios ya había tenido antes una explicación, si Dios ya le había explicado, ya le había dicho a él que sí iba a tener a un hijo y que en algún momento Abraham también creyó, ¿por qué ahora Dios vuelve a insistir y a explicarle cuál es el plan completo para él? Realmente Abraham no necesitaba saber qué era lo que iba a pasar. Él pudo haber creído desde un principio que Dios iba a cumplir su promesa a través de él y de su esposa. Y vamos a continuar leyendo para saber qué es lo que pasa con esta explicación y esta respuesta de Dios. En el versículo 7 continúa, y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, detengámonos aquí un momento. En el versículo 7, Dios le está dando un adelanto de lo que va a ser el futuro de Abraham. Es decir, como que esta promesa de decirles: tu descendencia, tu recompensa será muy grande. Y aquí ya le está diciendo, le está dando este adelanto de: vas a heredar esta tierra. ¿Dónde estás? Como decía Yao, realmente no es necesario que Dios le diera esa especie de tu futuro va a ser así, ¿no? Porque esa no es la forma en cómo funciona la fe. La fe no funciona en base a que nos digan qué es lo que nos va a pasar en el futuro, ¿no? O cómo va a ser nuestra, no sé, nuestra suerte, o que todo va a ir genial, ¿no? Para que tengamos fe. La fe no funciona así. Pero bueno, aquí Dios, después de toda la frustración de Abraham, después de todo su enojo, Dios está dándole un pequeño adelanto de lo que va a hacer. Pero es también muy interesante que Abraham le dice: pero ¿en qué conoceré Dios? ¿O cómo voy a saber que realmente voy a heredar esta tierra? En el versículo 8. Y esto también es algo como bien humano, muy común, ¿no? O sea, si alguien nos hace una promesa, pues obviamente le vamos a preguntar: pero, ok, la vas a cumplir, pero ¿qué es lo que me puedes dar como para que yo esté seguro que me vas a cumplir esa promesa? Es decir, Abraham estaba pidiendo una garantía de que realmente iba a ser una realidad la promesa que Dios le estaba haciendo. Y bueno, vamos a continuar en el versículo 9, ¿Yao? Dicen, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué hay de raro aquí, José Luis? ¿Ves algo diferente? Sí, la verdad es que es muy increíble el cómo es que Abraham sabe qué hacer exactamente con todos los animales que Dios le pidió. O sea, porque Dios nada más le mencionó que le trajera la becerra, la cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Pero Abraham hizo todo lo demás. O sea, Dios no le dio instrucciones a Abraham de qué es lo que hay que hacer con los animales. Y eso es increíble, es impresionante. Uh-huh. Y esto tiene respuesta en la cultura. Obviamente Abraham sí tenía idea de qué Dios le estaba pidiendo cuando le decía que le llevara todos esos animales. Y básicamente todo esto era para preparar un pacto de sangre. La cultura sumeria
tenían estas prácticas como para hacer acuerdos, pactos, esta especie de garantías como la que estaba buscando Abraham entre dos personas. Normalmente se hacía este tipo de pacto entre una persona que tenía más poder o que tenía más autoridad y otra que no lo tenía tanto. Entonces, en este pacto y en esta petición que Dios le hace a Abraham, de la cual pues Abraham ya sabía a qué se estaba metiendo con Dios, entendemos básicamente cuál de las dos partes cada uno estaba cumpliendo. Y pues normalmente sí, estos pactos no solamente eran, digamos, como transacciones, sino también eran acuerdos. Esto se daba mucho, por ejemplo, en los matrimonios entre el padre de la novia y el novio. Lo que se tenía que hacer con estos animales, y les vamos a presentar ahí esa imagen, esta imagen que muestra justamente lo que Abraham hizo con cada uno de ellos, es crear un camino de sangre donde ambas partes tenían que pasar vestidos con atuendos blancos para que quedara esa marca visual, esa marca física en los tejidos de estas prendas de cada una de las personas. Y al terminar de pasar, cada una de las personas tenía un simbolismo y pues quedaba así ya también completo el pacto que estaban realizando entre los dos. Uh-huh. Sí, en esta práctica antigua, digamos, en este caso del prometido y del padre de la novia, lo que menciona Yao es que justo caminaban en medio sobre la sangre, y con estas ropas blancas, al momento de caminar pues sobre la sangre, esa sangre salpicaba las ropas blancas, y era una forma de decir: si yo, por ejemplo, el novio, si yo no cuido de tu hija, esto es lo que puedes hacer con mi vida. Es decir, prácticamente estaba diciéndole: si yo no cumplo y cuido a tu hija, puedes matarme. Eso es lo que significaba en el caso del novio. Y en el caso del padre también, porque ya después de que pasaba el novio, que era la parte menor o la parte más débil, pasaba la parte con más poder, que era el padre. Y el padre también, con sus atuendos blancos, pues era salpicado por sangre. Y era también una forma de decirle al novio: si yo no te si yo no te estoy entregando a una mujer virgen como mi hija, esto es lo que puedes hacer conmigo. Y bueno, obviamente esto es algo culturalmente muy antiguo, ¿no? De pactos. Entonces, para que no nos alarmemos, ¿no? Por estas palabras de mujer virgen y demás. Claro. Muy bien, y continuando, ahora pongamos atención al texto. En el versículo 11 continúa la narración diciendo: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Lo que acaba de comentar José Luis es que para que este pacto se llevara a cabo, tenían que pasar pues estas dos personas, estas dos partes. Como él decía, pasaba la parte más débil primero, la más poderosa después, y Abraham, ya después de haber acomodado este camino de sangre, de haber puesto a cada uno de los animales, lo que tenía que hacer era pasar. Porque bueno, entendemos y es bastante claro para nosotros quién era la parte poderosa y quién era la parte más débil entre Dios y Abraham. Entonces, Abraham debió pasar primero, pero no lo hace. Y la escritura dice que incluso descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, porque era tanto el tiempo que también Abraham estaba dejando pasar, que ya, pues obviamente la sangre llamaba a estos animales de rapiña. Lo único que hacía Abraham era ahuyentarlas, en vez de pasarlo. Entonces, pensamos que Abraham debió paralizarse al darse cuenta de que ya lo que él estaba pidiendo estaba sucediendo. Él le había pedido a Dios una garantía y Dios ya estaba dispuesto a hacer ese pacto con él. Pero Abraham, al darse cuenta de que obviamente él era la parte más débil y que pues su vida también estaba
quizá corriendo peligro al pasar, no lo hace. Uh-huh. Sí, definitivamente. Seguramente Abraham, después de cumplir, bueno, de traer los animales, partirlos y preparar todo para realizar el pacto, seguramente se detuvo como pensando, ¿qué voy a hacer? ¿No? Estoy pactando, estoy haciendo un acuerdo con el Todopoderoso y obviamente es muy probable que yo no cumpla con mi parte, pero él sí, por supuesto que él sí la va a cumplir, ¿no? Pero yo no. Entonces, es como decir, aquí estoy para mi muerte, ¿no? Entonces, bueno, se creen los estudiosos, los rabís que han enseñado sobre este tema, es lo que creen, que debió de haber pasado mucho tiempo y en donde Abraham se da cuenta de con quién está haciendo este pacto, ¿no? Tanto tiempo que leemos en el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es decir, tanto tiempo que Abraham ya se había quedado dormido pues, no sé, de esperar, de pensar qué voy a hacer con todo este pacto, este acuerdo que ya he preparado. Y en el versículo 13 leemos, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué Dios está mencionando esto en un momento tan extraño? ¿No? Abraham está dormido. Y ya dice la escritura que una oscuridad cayó sobre él y entonces Dios le habla y le dice acerca de su descendencia, que va a ser esclava ahí, que va a ser oprimida 400 años y que también a la nación de la que ellos van a ser esclavos, también Dios los va a juzgar y que después van a tener gran riqueza. ¿Por qué Dios está mencionando todo esto? Bueno, sigamos leyendo en el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahí termina esta narración en este capítulo. Y hay una parte muy importante en el versículo 17 que menciona que puesto ya el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿En qué otros momentos hemos visto que se menciona este fuego y este humo en la Biblia? ¿Recordarás algún momento, José Luis? Pues sí, creo que tiene que ver o se relaciona mucho con el tabernáculo, cuando los judíos estaban en el desierto, con esta columna de fuego y esta gran nube, ¿no?, que estaba sobre el campamento de los judíos. Creo que, de hecho, me parece que se utilizan estas mismas palabras, ¿no? Exactamente. ¿Y a qué se refiere esa presencia? Pues se refiere a Dios. Exacto. El fuego y el humo que se menciona aquí hacen referencia a la presencia de Dios. Y después menciona que ese fuego y ese humo pasan por entre los animales divididos. Entonces, lo que podemos entender es que Dios está caminando por las dos partes de ese pacto.
Él mismo va a pagar el precio de ese pacto. Abraham ya no lo cruzó. Quien lo cruza por los dos es Dios en esas dos presencias. Él por esa parte de menor poder que representa a Abraham y por sí mismo. Entonces, igual que en anteriores capítulos, Dios mismo provee el sacrificio. Dios mismo es quien paga el precio. Y lo que puede impresionarnos de este actuar de Dios es que finalmente Él siempre va a pagar el precio por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras equivocaciones. Él siempre lo va a hacer, porque Dios es compasivo y porque Dios siempre va a estar con nosotros, aun cuando nosotros nos equivoquemos y aun cuando no hagamos lo que debemos hacer, como en este caso Abraham con su pacto. Creo que algo también muy, muy poderoso es que previamente a que Dios hace que recorre tanto por Abraham y por él mismo estos 2 veces el camino de sangre, Dios le dice con santo y seña exactamente cuál es el futuro de esta promesa que le está dando a Abraham, que inclusive hasta le va a decir, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, no te va a tocar ver a esta descendencia, pero te lo estoy asegurando, va a suceder de esta forma, ¿no? Entonces, se me hace muy poderoso como Dios refuerza. O sea, si todavía no había quedado así muy claro cómo es que va a suceder esto, por qué, cómo, Dios le da aquí ya bastantes detalles del futuro y encima todo esto lo confirma, lo sella, lo certifica con este pacto también en donde él mismo recorre las dos partes. Qué impresionante, de verdad. Es como dice Yao, la compasión de Dios, sabiendo que un ser humano no va a cumplir, que un ser humano no va a hacer su parte, pero él toma las dos por nosotros. Bueno, toma la nuestra y la de él, por supuesto. Sí, qué impresión. Y pues volvamos un poco también a esta pregunta de por qué Dios menciona toda esta historia, todas estas cosas que van a pasar con la descendencia de Abraham. Y para ver que realmente cuando a Abraham le está costando confiar en el plan de Dios, aún ahí Dios también siempre lo está amando y lo está cuidando. Y algo de lo que Dios también es muy consciente, como dice José Luis, Dios sabe que nosotros no vamos a cumplir, que nos vamos a equivocar, que vamos a hacer las cosas incorrectas, que no vamos a tomar las decisiones adecuadas. Dios lo sabe. Y algo que le está tratando de explicar a Abraham es que él todavía carga literalmente y también metafóricamente con el Egipto, es decir, Abraham sigue pensando que la manera en la que se va a cumplir la promesa que Dios le hace es a través de las cosas que él está viendo, de lo que él posee. Digamos, cuando Abraham sale y empieza a moverse hacia este otro lugar con Sarai, él lleva mucha gente, él lleva esclavos, él lleva parte de toda su historia y de toda su herencia de Egipto. La lleva con él. Y no solamente lleva esta, digamos, educación, ¿no? Esto literal que ya lo había formado tanto a él por tantos años, sino que también lleva sus esclavos, también lleva cosas físicas. Y así como él también está actuando en consecuencia a lo que ha sido enseñado, a lo que ha tenido en mente durante muchos años, también de esa manera hace evidente el tipo de decisiones que va a tomar. Como en este caso, bueno, Dios, yo no veo claro que un hijo venga a mí, pero yo supongo que la forma en la que yo lo voy a tener va a ser a través de Lot. Y ya cuando él se va, bueno, entonces yo creo que la forma en la que lo voy a conseguir va a ser a través de mi esclavo. Y sigue perpetuando esta
esta historia que tiene con Egipto, de la que Dios le hace mención también. Aquí él va a tener claramente las consecuencias de los errores que ha cometido antes en su historia. Y un ejemplo muy importante es el caso de su esclava Agar. Ajá, que lo vamos a ver en el capítulo 16. Vamos a leerlo rápidamente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya sabes que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, hasta ahí no vamos a andar mucho en este capítulo. Realmente sí es un estudio largo también, pero que queremos dejarle una referencia que se llama Aleph Beta. Lo van a ver en la imagen que les mostramos, pero también busquen esto, googleenlo, Aleph Beta. Bueno, es una página que contiene estudios del rabí Foreman, que es un rabí judío de donde se basan gran parte del material del podcast Bima Discipleship. De hecho, bueno, pueden ingresar a la página que les ponemos en pantalla, pero también pueden descargar una aplicación para iOS y una aplicación para Android que les contiene mucho material como el que se enseña en este podcast. Y aquí justamente hay un estudio sobre Agar y Sarai. Entonces los invitamos mucho a que puedan ver ese material. Es Aleph Beta, es ALEPH B de burro ETA, Aleph Beta. Les voy a dar un pequeño como sorbo de este estudio, que básicamente si vemos en el 16.1, nos preguntamos por qué en ese versículo se menciona la nacionalidad de Agar. ¿Por qué se nos dice que es egipcia? Siendo que cada vez que se menciona a una mujer con trabajo, si es importante, se menciona su nombre. Pero si no es importante, solo se dice que estuvo ahí o ni siquiera se menciona. Pero aquí encima se menciona la nacionalidad de Agar, que es egipcia. Entonces esto es importante. Anteriormente ya se nos había dicho que la descendencia de Abraham iba a ser oprimida por egipcios, y ahora se nos dice que Agar era oprimida por Sarai. Agar dejó de ser sirviente y entró en un desierto, lo mismo que los israelitas
después de que dejan de ser esclavos. Los israelitas son sirvientes y después entran a un desierto también. Agar pasa por una crisis de agua en este desierto y también los israelitas tienen una crisis de agua. Y quién es el que provee o que les da la protección, pues es Dios, ¿no? Agar recibe como este cuidado de Dios a través de un ángel y Israel también tiene esta protección divina. Entonces, este tipo de analogías que podrían ser como muy, tal vez, pues de qué nos van a hacer, de qué nos sirven, realmente son importantes porque lo que dice el rabí David Foreman es que las escrituras son una narrativa que nos enseñan las cosas que no debemos de cometer o de hacer o de repetir, lejos de esta idea de la Biblia es un manual de vida, ¿no? Evidentemente en la Biblia vemos muchas cosas que no suenan como el manual de vida. Entonces, justamente el rabí indica esta repetitividad, esta especie de patrón, ¿no? De que oprimir al esclavo y despreciarlo son cosas que no debemos de hacer. Pero bueno, al contrario, ¿no? Debemos justamente amar al oprimido. Pero bueno, los invitamos a estudiar y visitar esa página, ese material, para que puedan aprender más cosas. Ahora vamos a Génesis 17, de nuevo, para ver este recurso literario que hemos mencionado ya en episodios anteriores, que es el quiasmo. Esta forma de estudiar la escritura de esta manera nos permite encontrar el mensaje central de lo que se está mencionando en la Biblia, específicamente, bueno, y ahora dividida por capítulos, en este capítulo 17 de Génesis. En el versículo 3 leemos: al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Esa es la primera mención, el inicio de este quiasmo. En el versículo 17 dice: entonces Abraham se postró hasta el suelo. En el versículo 5 dice: además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. En comparación al versículo 15, Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. El versículo 7, como a la mitad, menciona: este es el pacto eterno. Versículo 13, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Versículo 8, como extranjero, es una frase. Y en el versículo 12, casi al final, a los siervos extranjeros que hayas comprado. Finalmente, en el versículo 9, dice: tanto tú como todos tus descendientes. Y en el versículo 12, de generación en generación. Que son ideas opuestas. Tanto tú como todos tus descendientes también es equivalente a de generación en generación. Otras traducciones lo traducen así, de esa forma. Y entonces la idea central cae en el versículo 10, donde dice: todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Este es el mensaje de Génesis 17, y este es el mensaje a través del cual Dios le va a mencionar a Abraham cómo él se va a encargar de ese pacto. De un pacto que no se olvidará, de una forma que no se va a copiar y de una manera en la que va a ser necesaria la obediencia. Dios le pide a Abraham que todos los varones sean circuncidados, porque esta va a ser una marca del pueblo
que está bajo el pacto de Dios, bajo el pacto abrámico. Esta historia de esta marca de la circuncisión es una historia realmente muy parecida y muy conectada con la historia de Noé, en donde Dios también hace un pacto y en donde la figura o la certeza que se tiene es este arco iris, ¿no? Es el arco, es el símbolo. Entonces, de esta forma también aquí Dios le pide a Abraham este símbolo de la circuncisión. Esta circuncisión requiere obediencia y entonces vemos que Dios está extendiendo sus expectativas con el hombre con el que está caminando. Cuanto más el pueblo de Dios camina con él, cuanto más un hombre camina con Dios, Dios le pide más y más. Y en este caso, a Abraham le está pidiendo esta obediencia en la circuncisión. Cuánto más Dios espera de nosotros en este momento de la historia. ¿Qué les pareció este episodio? Vale la pena que escuchen todos los demás y se vayan empapando de esta historia de la relación de Dios con todos los hombres, con su creación. Exactamente. De eso se tratan las escrituras, de eso se tratan estos estudios que esperamos que nos ayuden a entender más a lo que estamos leyendo en la Biblia. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en YouTube y escuchar los podcasts en podcast de Apple, en Spotify, en Anchor y en otros más. Los links van a estar en nuestra página de Facebook. Entonces, si tienen comentarios, por favor escríbanos. Si tienen dudas también y podemos entablar una conversación. Nos vemos hasta la próxima, queridos podescuchas. Que estén muy bien. Hasta luego.